En este video vamos a hablar sobre los pines del Arduino. Vamos a ver que hay pines que son de entrada y de salida. Y para entender esto vamos a hacer una analogía con una herramienta que nosotros solemos utilizar más seguido, que es la computadora. La computadora tiene una parte que es la CPU, ¿sí? La unidad central del procesamiento, que a su vez tiene el microprocesador, que es el que ya hemos hablado anteriormente. El microprocesador indirectamente se conecta con el mouse, con el teclado, con los parlantes, con la pantalla, etcétera, los otros elementos que se llaman periféricos. Ahora, estos periféricos pueden ser de entrada o de salida. Por ejemplo, el teclado, ¿para qué lo utilizamos nosotros en la computadora? Para ingresar información. El mouse también nosotros lo utilizamos para ingresar información. Por lo tanto, estos dos periféricos son de entrada. En cambio, la pantalla, la computadora la utiliza para entregarnos información a nosotros. Es decir, que es un periférico de salida. Al igual que son los parlantes, que lo que hace es generar sonido que nosotros captamos. Por lo tanto, la computadora la utiliza para entregarnos información a nosotros, es decir, para entregar información al exterior. Por lo tanto, es un periférico de salida también. Tengan en cuenta qué otros periféricos hay y analicen si son de entrada o de salida. En el caso de la Arduino, habíamos dicho que el Arduino contiene un microcontrolador. Entonces, el microcontrolador también indirectamente se va a conectar con algunos componentes electrónicos, ¿sí? Habíamos prestado atención ya anteriormente que el microcontrolador se conecta con los pines. Y si yo conecto en los pines un componente electrónico, se va a estar conectando. Entonces, analicemos de los componentes electrónicos que nosotros podemos conectarles, cuáles son los de entrada o de salida. Por ejemplo, tengo acá un LED. El LED será de entrada o de salida. Y bueno, prestemos atención para qué lo podemos utilizar. Yo podría utilizar un LED para que se encienda cuando un sensor de distancia detecta algún movimiento. Entonces el LED me estaría brindando información a mí, ¿sí? O también podría programarlo en código Morse para que me entregue algún mensaje. Por lo tanto, el LED sería de salida. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá tengo un botón, ¿sí? El botón, cuando yo lo presiono, le entrega información al Arduino, ¿sí? Entonces el botón estaría funcionando como de entrada. Vendría a ser exactamente igual al botón del ratón, que al hacer clic nosotros le entregamos información a la computadora. Tengo acá un sensor de luz, ¿sí? Un LDR. El LDR lo que hace es captar la luz del ambiente y le pasa esa información al Arduino. Por lo tanto, también vendría a ser un elemento de entrada, al igual que el botón. Esto que está acá es una alarma o buzzer, ¿sí? Que vendría a ser lo análogo al parlante. Por lo tanto, sirve como un elemento de salida para el Arduino. Podemos entregar sonido por acá. Después tenemos, por ejemplo, el servo. El servo es como un motor que tiene la particularidad de que vos lo podés programar los ángulos que vos querés que gire. Este servo va a estar realizando una acción en el ambiente, por lo tanto va a funcionar como de salida. Entonces podemos ver que en los pines podemos conectar elementos de entrada y de salida. Entonces cuando le conectemos un elemento de salida, tenemos que declarar a ese pin como de salida, es decir, indicarle al Arduino que vamos a estar entregando información por ahí. Y si le conectamos un elemento de entrada, tenemos que declarar ese pin como de entrada. Es importante recalcar que los pines digitales pueden funcionar como de entrada y de salida, pero los pines analógicos no. Los pines analógicos pueden solo funcionar como de entrada. Y acá en los pines analógicos es donde nosotros podemos conectar los sensores. Es decir, si voy a utilizar un sensor de humedad, de temperatura o lo que sea, tiene que estar conectado en un pin analógico. En el siguiente video vamos a ver la diferencia entre los pines digitales y analógicos.